Buenas tardes, hermanos y hermanas. Qué bueno es encontrarnos y entre los jóvenes uno se siente más joven. Qué bueno es. Y quisiera solamente tomar dos casos en las Escrituras para que nos sirvan de aliento, hermanos. Cuando la mayoría de las conversaciones o de las noticias son negativas, aplastante a veces, no hay luz, no hay una esperanza. Se mira hacia un costado, a otro, hacia atrás, hacia adelante, buscando una salida y no se la encuentra. Es que la salida, si no viene de arriba, no viene de Dios, no hay salida. No habrá salida. Y la palabra de Dios nos alienta y debemos encontrar lo que el Señor ha permitido que quedara escrito en este libro de Dios, la Biblia. A veces nos preguntamos por qué historias tan privadas, tan íntimas, tanto de naciones como de pueblos, de mujeres, de hombres, han quedado grabadas aquí. ¿Por qué el mundo entero ha tenido o tiene o puede enterarse? Vuelvo a repetir, de cosas tan privadas que a veces no quisiéramos, si atañería a nosotros, que nunca se sepan. Pero sin embargo, dice la palabra de Dios que lo que encontramos aquí, que Dios ha permitido que aquí quedaran, es para nuestra enseñanza. Gracias a Dios. Y como cristianos no juzgamos a personajes de las Escrituras. Decía Pablo a sus hermanos, no juzguéis a nadie, y menos aún antes de tiempo. El Señor no nos ha puesto como juez. ¿Quién nos juzga a nosotros? Pero sin embargo, todo esto que ha quedado escrito aquí, vuelvo a repetir, ha sido para nuestra enseñanza. Una de esas historias es la historia del pueblo hebreo. Sabemos, para abreviar, conocemos la historia de los hebreos cuando fueron llevados a Egipto. Muchos años estuvieron ahí esclavos. Sabemos la causa por qué estuvieron esclavos. Y cómo comenzó Dios a elaborar, después del tiempo que Él permitió que los hebreos estuvieran allí, la salida. El hombre indicado que Dios llamó para representarle, para hacer de comunicación entre él y el pueblo, fue Moisés, ¿recuerdan? Y llegó el día de la liberación. Vamos a abreviar todo lo que pasó antes, lo sabemos, pero llegó el día de la liberación y salieron. Dios lo había sacado de allí. Miren, Éxodo. Vamos a leerlo en el capítulo 14. Habían salido ya de Egipto. Se encaminaban hacia la total liberación. Habían salido en orden según Dios le había pedido a Moisés que se hiciera así, según Dios se lo había indicado a Moisés. Y para abreviar la historia que conocemos, el versículo 13 del capítulo 14 de Éxodo
Y Moisés dijo al pueblo: no temáis. El pueblo estaba lleno de temor. Había salido, pero inmediatamente había perdido la confianza. Y comenzaron a hablar con Moisés y a exponer sus inquietudes y a quejarse. No hablaban directamente con Dios, sino con el mediador, podríamos decir. ¿Por qué nos sacaste? Mira lo que estamos pasando. ¿Acaso no había cementerio en Egipto para que fuésemos enterrados allá? Era poco, pero al menos comíamos. ¿Y acá en el desierto qué va a pasar? Los egipcios nos están siguiendo. El mar tenemos por delante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién se hace cargo de este pueblo? Y este hombre, Moisés, un hombre que tenía temple, un hombre lleno de confianza en Dios, estaba prácticamente a punto de ser linchado allí. Pero nunca dejó de confiar a pesar de la circunstancia en el Señor. Hermanos, a veces como pueblo, como persona, estamos así, acorralados. No hay salida. Hay salida. Era verdad, los egipcios allí estaban. Y sin lugar a dudas, los mejores hombres del ejército de Faraón estaban allí, comandando volver a la cautividad a aquel pueblo. Tenían el mar, tenían razón ellos allí. Pero Moisés sabía que además del mar, además de los soldados de Faraón, por sobre ellos Dios estaba arriba, no estaba a un costado, ni adelante ni atrás. Dios siempre está arriba. Hermano, Dios siempre está arriba. Las dificultades pueden ser muchas, es claro. No la negamos, la vivimos. Pero nunca olvidemos que nuestra ayuda viene de arriba. Mi ayuda es Jehová, decía el salmista. Él es mi roca. Siempre, siempre vendrá de arriba. Ha venido de arriba. ¿De dónde vino el Señor? ¿De dónde vino nuestra libertad? ¿De dónde vino el mensaje del cielo, el evangelio de Dios, las buenas nuevas de Dios? De arriba. Tal vez la muerte nos alcance de rodillas, pero no con la cabeza pegada al piso, arriba. Y este pueblo protesta y Moisés le dice al pueblo: no temáis. Me imagino a Moisés caminando, no desesperado entre el pueblo. No tengan miedo, pero ¿cómo no vamos a tener miedo? Velad, estad firme y ve la salvación que Jehová os hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre le veréis. Moisés sabía que esos egipcios no iban a tocar al pueblo de Dios, nunca más lo iban a ver. Los opresores eran muchos, pero más fuerte era Dios. Hermano, ¿cuántos opresores nos acosan? La necesidad, las enfermedades, los problemas de adentro y de afuera. Nuestros opresores, no están allí, son la sombra nuestra, ahí están. Pero la promesa de Moisés para el pueblo era que a estos egipcios, nunca más lo van a ver. Hermano, hay una promesa para la iglesia. Pablo le decía a sus hermanos y los alentaba que era necesario que a través de muchas pruebas y dificultades entremos en la gloria. A todos esos opresores que a veces nos hacen difícil vivir, que nos hacen quejar, vacilar. Gracias a Dios que un día nunca más lo vamos a ver.
Esperamos aquel día cuando la muerte y las enfermedades ya no será más. Moisés decía, aquellos que nos están persiguiendo no lo vamos a ver para siempre. Jehová, Dios peleará por nosotros. Vosotros estaréis tranquilos. La lucha, hermanos, es con Dios. Dios es nuestro amparo. Y nadie que ha luchado contra Dios ha vencido. Nadie que lucha contra Dios vence, ni tampoco vencerá. Él es el que lucha por nosotros. Él. Decía el salmista, aun cuando duermo, el Señor me hace estar confiado. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Dios dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Moisés, tú clamas a mí y me pones las quejas que te ponen a la vez a ti. No te quejes tampoco tú. Di al pueblo que marche. Esta fue la orden de Dios en esta circunstancia difícil. Hermanos, la iglesia nunca la ha pasado aliviada en estos 2000 años. Siempre ha habido circunstancias difíciles. Siempre ha sido un reguero de sangre la historia de la iglesia. Hoy a la mañana un hermano pedía por aquella nación que los talibanes están devastando y cristianos están siendo torturados y muertos. Y así en muchas partes del mundo, hombres y mujeres que están pagando con su vida la fe en Cristo. He aquí, el Señor está luchando por nosotros y nos está diciendo en medio de esta circunstancia, di al pueblo que marche. La orden, hermanos de Dios, para nosotros, para vos, para mí, es que marchemos. No nos ha sacado de nuestra vieja manera de vivir para que quedemos parados. El que está parado, no es que está parado, está retrocediendo. El que no avanza, retrocede. La orden de Dios siempre ha sido a la iglesia, marchen, marchen. Cuando este pueblo se quedó parado, comenzó a tener problemas. Comenzó a quejarse y a ver todas las dificultades. La orden de Dios, diga al pueblo que marche. Gracias. Gracias a Dios, Él es el gran capitán. Él es el gran comandante en jefe que dejará a la iglesia en el lugar que Él mismo ha ido a preparar seguro. Hermanos, y la seguridad suya, la seguridad mía, está en Cristo. Él es la garantía de la iglesia, la confianza de la iglesia. Diga al pueblo que marche. Esto guardémoslos en el corazón. Y cuando quisiéramos quedar o podemos quedar quejosos como el pueblo en este momento, el Señor le dice, no es ese tu lugar. Marcha, marcha. En una marcha que va anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de la esclavitud a su luz admirable. Es una marcha constante. Di al pueblo que marche. Y dice el versículo 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Dios guiaba con una nube de día
y una columna de fuego de noche. Dios iba allí, en esa columna, en esa nube, y cuando llegó el momento preciso, esa nube que iba delante, esa luz, el ángel de Dios, Dios mismo, dice que se puso a las espaldas del pueblo. El pueblo ahí en medio, los egipcios aquí, el mar allá. Hermanos, han pasado 2000 años. 2000 años que el Señor ha estado cuidando nuestras espaldas. El Señor cuida las espaldas de la iglesia. El ángel de Dios que iba delante del campamento se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. No es un momento, un motivo para adorar a Dios sin palabra. Cuando la boca no se abre, el corazón gime adorando a Dios. Gracias, Señor, porque siempre ha estado cuidando mis espaldas, porque siempre cuidará mis espaldas. ¿Puede haber una protección mejor que esta? Dios mismo es nuestro escudo, hemos terminado de cantar, es nuestra fortaleza, nuestro escudo. Y dice, extendió Moisés según el mandato de Dios el campamento e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Para ello era unas tinieblas. Y extendió Moisés, el versículo 21, su mano sobre el mar, como Dios se lo había indicado, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. El Señor hizo levantar en medio de la noche un recio viento. Los egipcios quedaron atrás, no veían. Dios era el escudo, la protección de aquel pueblo. El agua allí por mandato de Dios, Moisés hizo lo que tenía que hacer y después de un recio viento, de una noche sin igual, llena de temor y de angustia, las aguas se abrieron después de un recio viento. Hermanos, a veces ese recio viento de Dios en medio de la noche nos toca de lleno. A veces nos toca vivir momentos oscuros, que no vemos nada, lo que por delante está. Pero Dios hace que un viento barra con lo que nos está estorbando en el camino para que podamos ver con claridad lo que está por delante. Y siempre decimos que lo que está por delante para los cristianos es mucho mejor que lo que queda atrás. Si estamos pasando por un momento recio que nos sacude, no perdamos la confianza en aquel que nos guía a un lugar seguro. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Sabemos que los egipcios entraron allí. Todavía el mar estaba abierto, ya el pueblo había llegado con sus rebaños, con sus hijos, con sus esposas, allá estaban. Y el Señor hizo que las aguas se cerraran. Y dice el versículo 28, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón, que había entrado con ellos en el mar. No quedó ni uno. No quedó ni uno.
vuelvo a repetir, nadie que ha luchado con Dios ha de vencer. Nuestros enemigos, nuestros opresores y el jefe de nuestros enemigos, sabemos quién es. No quedará ni él, está establecido, Dios. Cuando todas estas huestes combativas, opresoras, acosantes, junto con su comandante en jefe, que es el diablo, serán echados allí, en los tormentos eternos. Y no vamos a ver ninguno de nuestros enemigos, de nuestros opresores. Hermanos, confiemos en el Señor. Estemos firmes allí, siguiendo con toda confianza, sea la circunstancia que sea. Mire, solamente voy a ocupar unos 5 minutos más. En Crónica, vamos a ver otra ocasión de apriete. Crónica capítulo 32. Nos habla de un rey que tuvo el pueblo de Dios llamado Ezequías. No vamos a hablar un estudio de quién fue Ezequías. Solamente dice que este hombre, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Dios. Lo dice en el capítulo 31 de Segunda Crónica, verso 21. Buscó a Dios e hizo de todo corazón y fue prosperado. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarla. Viendo pues Ezequías, que era el rey, la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos la apoyaron. De Ezequías se dice cosas hermosas. Ustedes pueden buscar a Ezequías, a este rey, y van a encontrar cosas maravillosas de él, como también cosas negativas. Era un hombre, no hay un hombre perfecto, pero estamos mirando este momento. Y él, al ver la acechanza de este provocador Senaquerib, y viendo que estaba en inferioridad de su ejército de enfrentar una aluvión de soldados que traía y con una artillería pesada, desconocida para ellos, llamó al consejo de personas responsables, de hombres valientes, y cambió parecer. Cegar los pozos de agua para que cuando el ejército enemigo llegara no encontrara agua. Y otros planes que él tenía, y dice que el consejo de estos hombres valientes fue positivo, le apoyaron. Fue una decisión en conjunto. Me hacía acordar lo que dice la palabra de Dios, que en la multitud de consejos está la sabiduría. Ezequías se imaginó cómo podía salvar a la ciudad y la estrategia de la defensa. Y aquellos hombres valientes del pueblo que estaban allí le apoyaron. Y en conjunto así planificaron lo que tenían que hacer y lo que hicieron. Hermanos, la iglesia es una colmena donde todos somos importantes. Si este hombre hubiese aún buenos sus planes,
hubiese querido hacerlo solo, no hubiese podido hacer, necesitaba apoyo de aquellos hombres valientes y que amaban al pueblo y que amaban a Dios. Y dice después, el versículo 5, después Ezequías con ánimo resuelto edificó. Ezequías con ánimo suelto. Miren, hermanos, si hay algo que Satanás quiere destruir, la salvación no nos puede quitar. Es de Dios, somos de Dios. Pero sí puede tratar de barrer con nuestro ánimo, hacernos sentir depresivo ante las circunstancias que nos dan para más, es verdad. Pero ánimo, qué importante es el ánimo, aunque sacudamos la cabeza, aunque no comprendamos, no veamos dónde está la salida. La oscuridad no nos puede hacer a veces ver el camino, pero la oscuridad no puede borrar el camino. Ahí está el camino. Aunque no lo veamos, el camino está. Las tinieblas se irán. El Señor se encargará. Y ahí estará el camino a seguir. Di al pueblo que marche. Le habló con ánimo y edificó. Y dice el texto más adelante, y también hizo muchas espadas y muchos escudos. Miren ustedes la inteligencia de este hombre que Dios le había dado. Veía a su enemigo, veía a su pueblo, veía a este ejército, veía al suyo. Y comenzó a preparar lo mejor posible a su pueblo. Dice que hizo muchos escudos y muchas espadas. Para la defensa y para el ataque. La iglesia debe estar siempre preparada así, hermano, para la defensa y para el ataque. Mientras, vuelvo a repetir, pasamos por este territorio enemigo. Debemos estar preparados para la defensa y para el ataque. Este hombre con ánimo comenzó a preparar, gracias a Dios, por aquellos que verdaderamente han preparado a través de toda la historia al pueblo de Dios con espada y con escudo. Toda la armadura del Señor, decía Pablo, tomad toda la armadura, allí en el capítulo 6 de Efesios que tanto conocemos, toda la armadura de Dios. Fabricó armas para la defensa y para el ataque. Y dijo, más aún, puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos. Ezequías, respaldado por aquellos responsables del pueblo, habló al corazón de ellos. Habló al corazón de ellos. Gracias a Dios por aquellos hermanos, por aquellas hermanas que a través de la historia han hablado a sus hermanos con el corazón y al corazón. El que habla al corazón es porque está hablando con su corazón. Y este hombre dice que les habló al corazón y hablaba con el corazón. Gracias a Dios por aquellos hermanos y hermanas, vuelvo a repetir, que han hablado con sus hermanos siempre así. Y dice, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo al rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque hay más con nosotros que con él. Ezequías sabía que el ejército de él era mucho más chico que el otro. Pero dice Ezequías, son más los que están con nosotros que con él. Porque sabía que Dios estaba con él y que iba a pelear por él y por el pueblo. Hermanos, un solo creyente, siempre digo, un solo creyente en medio de 1000 personas, es mayoría, es mayoría.
Ese pueblo pequeño que es la iglesia en el medio de un mundo que no conoce a Dios. Somos mayoría porque Dios está con nosotros, somos mayoría. Y Ezequías le dijo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y un solo ángel, dice más adelante que no vamos a leer, que en un momento descendió del cielo, hizo un desastre en el ejército asirio. Y el provocador, Senaquerib, dice más adelante que volviendo a su tierra vencido, entró al templo de su Dios. Y allí lo mataron a espada sus propios hijos. El fin de uno, el porvenir del otro. Que el Señor nos ayude, hermanos, a confiar en este Dios, a estar seguros, a sentirnos firmes. El Señor está con nosotros. Vuelvo a repetir, somos mayoría. Y los ángeles, dice la palabra de Dios, que son ministros de Dios para el servicio de la iglesia de nosotros. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso. Esos ángeles son ministros de Dios para el servicio de los santos. Qué protección, qué segura, cantábamos ante un himno, qué segura está la iglesia protegida de Jehová. Vamos a estar repartiendo luego los símbolos, Roberto ha de pasar aquí, y gocémonos, hermanos, adoremos a este Dios que está aquí en medio nuestro. Porque si Él no estaría aquí, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿No le sentimos acaso que Él pasa como una brisa suave sobre nuestros corazones? Adorémosles. Adorémosles. Amén.